En la historia de las naciones, hay momentos en los que un reino no muere por la espada del enemigo, sino por la daga de sus propios hijos. Así ocurrió con el reino visigodo de Hispania, cuya corona parecía estar maldita mucho antes de la llegada del Islam. La caída del último monarca visigodo, Rodrigo, no puede entenderse únicamente como un episodio militar o como una invasión repentina desde el sur. Su muerte fue, más bien, la culminación de una larga cadena de traiciones, intrigas palaciegas, ambiciones personales y una estructura de poder tan frágil como decadente. Este segmento aborda precisamente esa maldición, la manera en que el trono visigodo se convirtió en un juego peligroso entre facciones, en un tablero de ajedrez donde las piezas se movían por rencores, codicia o simple conveniencia, más que por principios o lealtad al reino. El trono sin herencia, una fórmula para la anarquía. A diferencia de otros reinos europeos contemporáneos, el sistema sucesorio del reino visigodo no era hereditario, sino electivo. Esto significaba que a la muerte de un rey, no necesariamente era su hijo quien heredaba el trono, sino aquel noble que contara con el respaldo de las principales facciones de la aristocracia y el clero. A primera vista, este sistema podía parecer una forma de meritocracia, donde el más capaz o mejor conectado ascendía al poder. Pero en la práctica, se convirtió en un catalizador constante de crisis políticas. Cada vez que moría un rey, la lucha por la sucesión estallaba como una tormenta, conjuras, asesinatos, alianzas secretas, sobornos al alto clero, incluso intervenciones extranjeras eran moneda común. En lugar de asegurar la estabilidad, el sistema electivo se volvió una fuente inagotable de guerra civil. La historia de los visigodos está plagada de reyes asesinados por sus rivales, Wamba, Hervigio, Egica, y tantos otros nombres que aparecen con más violencia que gloria en las crónicas. Este clima perpetuo de conspiración debilitó progresivamente la figura de la monarquía. El rey ya no era símbolo de unidad nacional, sino el producto efímero de un equilibrio de fuerzas, frágil como el cristal. Nadie confiaba realmente en su autoridad. Su legitimidad no provenía de la ley divina ni de la voluntad popular, sino de pactos secretos, de venganzas heredadas o de la oportunidad. El caso de Witiza, preludio del desastre. Para comprender la tragedia de Rodrigo, hay que remontarse al reinado de su predecesor, Witiza, cuya figura es esencial para entender el ambiente viciado en que Rodrigo subió al trono. Witiza, que gobernó entre 701 y 710, es recordado por los cronistas cristianos como un rey débil, entregado a los placeres y desinteresado por los asuntos de Estado. Pero más allá de los juicios morales, lo cierto es que su mandato estuvo marcado por políticas que dividieron aún más al ya fracturado cuerpo político visigodo. Durante su reinado, Witiza promovió a miembros de su familia a altos cargos, expulsó a nobles contrarios y debilitó la autoridad eclesiástica, permitiendo incluso prácticas prohibidas como el matrimonio de los clérigos. Este alejamiento de la ortodoxia cristiana provocó un cisma con parte del episcopado, que nunca lo perdonó. A su muerte, en el año 710, la aristocracia visigoda se dividió profundamente entre los partidarios de continuar la línea dinástica de Witiza, sus hijos, especialmente Agila II, y aquellos que veían en Rodrigo una alternativa más aceptable, al menos en términos políticos. No hubo consenso, y eso fue el principio del fin. Rodrigo, un rey de compromiso. Rodrigo ascendió al trono en un clima enrarecido. No fue proclamado rey en todo el reino, sino en una parte de él. La crónica mozárabe del 754, una de las fuentes más confiables del periodo, indica que su dominio se limitaba a la zona de la meseta central y la bética, mientras que los hijos de Witiza mantenían influencia en Galicia y la Tarraconense. Esto quiere decir que Hispania ya estaba, de facto, dividida cuando los musulmanes comenzaron su incursión. Rodrigo no fue elegido por su fuerza, su carisma ni su popularidad, sino porque era un candidato intermedio, aceptable para varias facciones que preferían evitar el regreso de los witizanos al poder. Era un compromiso más que una esperanza. No representaba una visión renovadora ni un proyecto político sólido. Era, simplemente, alguien que no molestaba demasiado a los grandes poderes del momento. Su escasa autoridad pronto quedó al descubierto. No logró consolidar el poder en todo el reino. Las disidencias se multiplicaron, especialmente en las regiones donde los hijos de Witiza conservaban apoyo. Rodrigo, entonces, gobernaba como un rey acorralado. Más que un monarca, era un rehén de sus propios nobles. Enemigos a su alrededor. La debilidad de Rodrigo no fue únicamente institucional, sino personal. Rodeado de nobles desconfiados,
clérigos resentidos y gobernadores con aspiraciones propias, se convirtió en un objetivo constante de intrigas. La figura más emblemática de esta red de traiciones fue Don Julián, gobernador de Ceuta, en el norte de África, un personaje clave en la narrativa de la conquista musulmana. Las fuentes cristianas posteriores pintan a Don Julián como un noble traicionado por Rodrigo. Algunos relatos, teñidos de leyenda, aseguran que Rodrigo violó a su hija, Florinda la Cava. En represalia, Julián habría colaborado con los musulmanes, permitiendo el cruce de las tropas de Terik Insiyad por el estrecho de Gibraltar. Más allá de la veracidad de la historia de Florinda, lo que sí es cierto es que Don Julián permitió la entrada de tropas extranjeras a la península. Y no fue el único. Muchos otros nobles visigodos vieron en los musulmanes una oportunidad para inclinar la balanza del poder a su favor. Algunos incluso ofrecieron apoyo militar o pactaron entregas de ciudades, esperando a cambio conservar sus propiedades y títulos. Era la traición convertida en estrategia. Rodrigo, mientras tanto, permanecía aislado. Las noticias de incursiones en el sur llegaban fragmentadas. La red de información del reino era deficiente. Y cuando finalmente comprendió la magnitud del peligro, ya era demasiado tarde. Un reino sin alma. Más allá de las cuestiones políticas, lo que se respiraba en Hispania era una falta de espíritu colectivo. No había un proyecto común. La idea de reino era puramente territorial, no emocional. Las lealtades eran locales, familiares o personales, no institucionales. La monarquía visigoda había fallado durante siglos en construir una identidad nacional fuerte. A diferencia del Imperio Romano, cuya estructura administrativa y cultural cohesionaba vastos territorios, los visigodos se habían apoyado siempre en la fuerza militar y en acuerdos de conveniencia entre caudillos. La conversión al cristianismo, con Recaredo en el 589, no bastó para unir al reino bajo un propósito común. La élite seguía moviéndose por interés, no por convicción. En ese contexto, Rodrigo no tenía cómo despertar lealtades profundas. No era un rey amado ni temido, sino un gobernante circunstancial. Y cuando un rey no es ni amado ni temido, simplemente es prescindible. Los pactos secretos de la aristocracia. Mientras Rodrigo se preparaba para enfrentar la amenaza del sur, muchos de sus propios nobles estaban ya negociando su futuro con los invasores. La lógica era clara. Mejor entregar la plaza y conservar los bienes, que arriesgarse a perderlo todo por un rey débil. Estos pactos no fueron aislados, sino parte de una estrategia extendida de supervivencia feudal. Cuando un reino cae, rara vez lo hace solo por la fuerza del adversario externo. Más a menudo, se derrumba por los huecos que ya existen en sus muros, por las grietas abiertas desde adentro. El reino visigodo de Hispania no fue conquistado únicamente por los ejércitos islámicos que cruzaron el estrecho de Gibraltar, fue ofrecido, con manos temblorosas, por sus propios guardianes. Este segmento se centra en la traición interna, en los pactos secretos, en los odios acumulados, en los intereses mezquinos que ayudaron a abrir las puertas del reino al enemigo. Porque, para que Terik Insiyad pudiera avanzar desde el sur hasta Toledo en menos de 3 años, alguien desde dentro tuvo que entregarle las llaves. Los hijos de Witiza, la guerra civil disfrazada de venganza. A la muerte del rey Witiza, sus hijos, Agila y sus hermanos, cuyos nombres se han perdido en la bruma de los siglos, no aceptaron el ascenso de Rodrigo al trono. Para ellos, no se trataba solo de política, era una cuestión de sangre. La expulsión de la línea de Witiza fue interpretada como una afrenta personal, como un robo legítimo del poder que debía heredarse por derecho familiar, aunque en teoría el sistema visigodo no funcionaba por herencia. Lo que comenzó como una rivalidad interna rápidamente degeneró en una guerra civil no declarada. Mientras Rodrigo intentaba consolidar su dominio desde Toledo, los witizanos buscaban apoyo en las provincias del norte y en regiones que aún simpatizaban con el legado de su padre. Pero lo más grave fue su decisión de buscar aliados fuera del reino, una práctica que ya había demostrado su peligrosidad en décadas anteriores. Según varias crónicas, fueron los hijos de Witiza quienes establecieron contacto con los musulmanes del norte de África, alentándolos a cruzar el mar a cambio de apoyo para derrocar a Rodrigo. Este pacto se basaba en una idea tan peligrosa como errada, que los musulmanes ayudarían, sí, pero luego se marcharían. No entendieron que estaban entregando el reino entero por un conflicto familiar. La traición, entonces, no fue solo política. Fue moral, fue estructural, fue una rendición de los principios más básicos de soberanía. Los witizanos no buscaban salvar Hispania, buscaban venganza. Y para ello,
no dudaron en llamar al enemigo a las puertas de su propia casa. Tariq ibn Ziyad, un general con instinto de imperio. Mientras tanto, en el otro lado del estrecho, se movía una figura que cambiaría la historia de Europa, Tariq ibn Ziyad, gobernador musulmán de Tánger bajo las órdenes de Musa ibn Nusayr, el Balí, gobernador de Ifriqiya. Tariq no era simplemente un militar. Era un estratega con visión, un líder carismático, y un hombre que entendió rápidamente que la península ibérica estaba podrida desde sus cimientos. El famoso cruce del estrecho en el año 711 no fue un acto impulsivo, sino una operación cuidadosamente planificada con ayuda interna. Don Julián, gobernador visigodo de Ceuta, traicionado o resentido, según se cuente, facilitó la logística. Se dice que prestó barcos, mapas y guías, y que incluso garantizó el desembarco seguro en la costa de Gibraltar. Las tropas de Tariq eran limitadas, al principio unos 7.000 soldados, en su mayoría bereberes, pero bien organizadas, móviles y sin las cargas burocráticas del ejército visigodo. Más importante aún, Tariq sabía que muchos dentro del reino no ofrecerían resistencia. No necesitaba conquistar castillo por castillo, bastaba con mostrar fuerza y negociar rendiciones. El avance fue rápido, fulminante, pero no tanto por el poder musulmán, sino por la colaboración o la indiferencia de las élites locales. Don Julián, traidor o víctima. Entre los personajes más oscuros y polémicos del final del reino visigodo se encuentra Don Julián, cuyo papel ha sido interpretado de múltiples formas, como un noble traidor, como un padre herido, como un funcionario desesperado. Gobernador de Ceuta y aliado formal del rey, fue él quien abrió la puerta de África a Europa. La leyenda, especialmente difundida por crónicas cristianas posteriores, cuenta que Rodrigo deshonró a la hija de Julián, Florinda la Cava, mientras ella se hallaba en la corte real. Humillado y sediento de venganza, Julián habría acudido al emir Musa para ofrecerle la entrada a Hispania. Con guías, barcos y provisiones, facilitó la invasión. No se sabe hasta qué punto esta historia es cierta. Pero aunque el relato de Florinda puede ser simbólico, lo cierto es que Julián actuó como traidor. Rompió el juramento de lealtad al rey, colaboró con una potencia extranjera, y contribuyó directamente al colapso del reino. Su historia simboliza algo más grande, la pérdida total de fe en la legitimidad real. Cuando un alto funcionario prefiere negociar con el invasor antes que apoyar al rey, el problema ya no es individual. Es sistémico. Las élites visigodas, entre la pasividad y el cálculo. Una de las grandes preguntas de la historia medieval ibérica es, ¿por qué cayó tan rápido el reino visigodo? La respuesta más honesta no está en la fuerza musulmana, sino en la descomposición interna de la nobleza. Los nobles visigodos habían pasado décadas peleando entre sí, acumulando riquezas, construyendo fortalezas y defendiendo privilegios. Cuando llegaron los musulmanes, muchos vieron la oportunidad de preservar sus intereses personales antes que defender el reino. Numerosos pactos de capitulación se firmaron en secreto, ciudades que se entregaban a cambio de mantener la propiedad privada, castillos rendidos sin combate, acuerdos con gobernadores musulmanes para conservar rentas o cargos. Las crónicas hablan de conversos rápidos, falsos cristianos, y nobles que juraban obediencia a los nuevos señores con tal de salvar su fortuna. Este fenómeno fue tan extendido que muchos cronistas posteriores hablaron de una conquista sin lucha. En realidad, sí hubo enfrentamientos, como en la batalla de Guadalete, pero en el plano general, la resistencia fue mínima porque el enemigo ya estaba dentro del alma del reino. La Iglesia, dividida y sometida. Otra institución clave en el derrumbe fue la Iglesia visigoda. En teoría, debía ser el bastión de la unidad, la conciencia moral del reino, el refugio espiritual en tiempos de crisis. Pero en la práctica, la Iglesia estaba profundamente dividida entre obispos fieles a Rodrigo, clérigos cercanos a los vitisanos, y otros que simplemente optaron por callar y sobrevivir. Cuando la invasión comenzó, no hubo un llamado unificado a la defensa del reino desde los púlpitos. Muchos obispos locales prefirieron negociar con los musulmanes antes que convocar una resistencia espiritual. A cambio de respeto por sus templos y sus rituales, aceptaron el nuevo poder. Este comportamiento revela otra verdad amarga: ni siquiera la Iglesia creía que el reino valía la pena ser salvado. Ya fuera por miedo, por pragmatismo, o por resentimientos políticos, optaron por la neutralidad o la sumisión. Los musulmanes, por su parte, supieron administrar esta relación. Ofrecieron libertad de culto a cambio de obediencia fiscal y orden social. Rodrigo, solo en la tormenta. Mientras todo esto ocurría,
Rodrigo marchaba al sur para enfrentar a Tariq-in-Ziyad sin saber cuántos de los suyos ya habían desertado. El ejército que reunió era numeroso, pero heterogéneo. Algunos de sus nobles jefes ya estaban negociando en secreto con el enemigo. La confianza era mínima. Las comunicaciones, pobres. Y el apoyo popular, inexistente. El rey cabalgaba hacia el campo de batalla como un fantasma de un reino que ya no creía en él. La traición no se limitó a palabras, en medio de la batalla de Guadalete. La traición fue abierta, definitiva, brutal. Se dice que algunos cambiaron de bando en el mismo día del combate. Rodrigo desapareció del campo de batalla, y con él se esfumó la última chispa de unidad que pudo haber salvado a Hispania. El reino entregado en bandeja. La invasión musulmana no habría sido posible sin esta complicidad interna. Los vitisanos, don Julián, partes de la iglesia y buena parte de la nobleza visigoda prefirieron el pacto con el extranjero antes que la unidad con su rey. No fue solo una traición a Rodrigo, fue una traición al concepto mismo de Hispania como comunidad. Así, el enemigo no entró por la fuerza de sus espadas, sino porque el corazón del reino ya se había podrido desde dentro. Lo que ocurrió entre 710 y 722, cuando Pelayo resiste en Covadonga, no fue una simple transición de poder, fue el colapso de una civilización que eligió dejarse morir antes que reconciliarse consigo misma. Toda civilización tiene un día que la define. Para los visigodos, ese día fue la batalla del Guadalete. En ese instante, no solo cayó un ejército, se extinguió una era. Los ecos de los gritos, los relinchos de los caballos, el polvo levantado por las lanzas, todo quedó suspendido en una bruma mítica, como si el propio tiempo hubiera comprendido que allí, en las riberas de un río andaluz, se estaba escribiendo el final de una España que no supo salvarse. Rodrigo, el rey olvidado, cabalgó hacia su destino con una corona frágil y un ejército que no le pertenecía por completo. Y en aquel campo, más que una batalla, ocurrió una sentencia. Este segmento narra los detalles, causas y consecuencias de aquella jornada trágica. Preparativos para la tormenta. Para el año 711, Rodrigo ya era consciente de que el sur de Hispania estaba siendo ocupado progresivamente por fuerzas musulmanas dirigidas por Tariq-in-Ziyad. Habían desembarcado en Gibraltar, entonces Mons Calpe, y tomado con rapidez algunas posiciones estratégicas como Cartella y Algeciras. A medida que avanzaban, su reputación se expandía. Pero más alarmante aún fue la ausencia de resistencia, pocas guarniciones, casi ninguna respuesta coordinada, y una cadena de pactos secretos con los señores locales. Rodrigo entendió entonces que debía actuar con rapidez. Reunió un ejército desde Toledo, compuesto por soldados leales, levas locales, y contingentes aportados por nobles que aún decían apoyarlo. Pero estos mismos nobles, algunos de ellos familiares de los vitisanos, ya habían hecho arreglos con el enemigo o estaban listos para traicionarlo en plena batalla. El ejército visigodo era numéricamente superior al musulmán, aunque no tanto como algunos cronistas posteriores exageraron. Se estima que Rodrigo reunió entre 15.000 y 20.000 hombres, frente a los 7.000 u 8.000 de Tariq, en su mayoría bereberes curtidos en guerras tribales. Sin embargo, la cantidad no compensaba la falta de cohesión, moral y disciplina entre las tropas visigodas. Tariq-in-Ziyad y el fuego del destino. Mientras Rodrigo preparaba su avance, Tariq, consciente de sus limitaciones numéricas, apostó por la rapidez, la movilidad y la astucia política. Había venido con una misión militar, pero entendía que estaba ante una oportunidad de proporciones imperiales. No se limitó a pelear, sembró el terror psicológico. Se dice que, al desembarcar, quemó sus propias naves, declarando a sus hombres que no había vuelta atrás: el enemigo está delante de vosotros, el mar detrás. No hay escape. Esta arenga, tal vez legendaria, marca la diferencia esencial entre sus tropas y las de Rodrigo. Los suyos querían conquistar, los visigodos querían sobrevivir. La inteligencia táctica de Tariq también radicaba en explotar las divisiones internas del enemigo. Estableció contacto con algunos nobles visigodos que le garantizaban neutralidad o incluso apoyo en el campo de batalla. Entre ellos estaban los hermanos Oppas y Cisberto, ligados al linaje de Witiza. Estas promesas se volverían dagas en el corazón del ejército cristiano. La batalla, 3 días de traición y desmoronamiento. La confrontación tuvo lugar a orillas del río Guadalete, probablemente cerca de Medina Sidonia, entre el 19 y el 26 de julio del año 711. Las fuentes cristianas y musulmanas coinciden en que fue una batalla de varios días,
probablemente 3, marcada por escaramuzas, avances tácticos, y finalmente una gran carga final. Durante los primeros enfrentamientos, el ejército de Rodrigo resistió bien. Había veteranos entre sus filas, buena caballería y algunas formaciones disciplinadas. Sin embargo, la moral era frágil, y muchos sabían que algunos comandantes, especialmente los vitisanos, no estaban allí para ganar. El tercer día, ocurrió lo que cambiaría todo, la traición abierta en el campo de batalla. Varios contingentes visigodos, dirigidos por nobles que se habían vendido a Téric, abandonaron sus posiciones e incluso cargaron contra sus propios compatriotas. Fue una puñalada doble, física y simbólica. Rodrigo, desconcertado, intentó reorganizar sus tropas. Se dice que peleó con bravura, vestido con su corona y sus insignias reales. Pero la desbandada fue general. El ejército visigodo se convirtió en un caos. Hombres huyendo, escudos tirados, caballos sin jinete. No fue una retirada táctica, fue una rendición psicológica. El rey desaparecido, mito y realidad. Tras el desastre, Rodrigo desapareció. Ninguna fuente fiable certifica que haya muerto en el campo. No hay tumba. No hay cuerpo. Solo silencio. Algunas crónicas dicen que cayó en el río, aplastado por su propia armadura. Otras que fue asesinado por sus propios hombres mientras huía. Incluso hay versiones que afirman que sobrevivió y vivió como ermitaño en algún rincón del norte. Pero todas estas versiones coinciden en un punto esencial: nadie lo rescató. Nadie lo defendió. Nadie lloró su muerte. Fue un rey abandonado antes, durante y después de la batalla. El olvido fue su sepultura. Y eso dice más sobre Hispania que cualquier crónica militar. Consecuencias inmediatas: un reino sin cabeza. La derrota de Rodrigo no solo implicó la pérdida de un ejército. Supuso el colapso inmediato del orden visigodo. La noticia de la catástrofe se propagó como un virus. Ciudades que aún no habían sido atacadas comenzaron a rendirse anticipadamente. Gobernadores locales huyeron o negociaron. El centro político de Toledo quedó vacío. En cuestión de semanas, Téric avanzó hacia el norte. En menos de un año, había tomado Córdoba, Écija y la capital. Su jefe, Musa ibn Nusayr, cruzó el estrecho para unirse a la conquista. Juntos, se apoderaron de Sevilla, Mérida y casi toda la península en menos de 3 años. ¿Cómo fue posible semejante rapidez? Porque no había un reino que defender. Solo feudos dispersos, intereses egoístas y una aristocracia acostumbrada a cambiar de lealtad por conveniencia. El reino visigodo no fue derrotado, se dejó caer. La batalla como símbolo. Guadalete no fue solo un enfrentamiento militar. Fue la escena final de una tragedia nacional. Representó la incapacidad de los visigodos para superar sus divisiones, para construir una identidad común, para valorar la unidad por encima del interés particular. Desde el punto de vista histórico, fue una de las batallas más decisivas del medievo europeo. Cambió la religión, la cultura, el idioma y la arquitectura de la península. Marcó el paso del dominio germánico al islámico, del latín al árabe, del clero visigodo a los ulemas del califato. El rey Rodrigo no fue simplemente un monarca derrotado. Fue el reflejo final de un reino que había perdido la voluntad de existir. Su caída no fue el resultado exclusivo de una invasión extranjera, sino la consecuencia inevitable de una enfermedad interna que llevaba décadas, incluso siglos, carcomiendo los cimientos del poder visigodo: la traición, la fragmentación, el egoísmo, la desconfianza. En Rodrigo convergieron todos los males de Hispania. No fue amado, no fue respetado, no fue defendido. Murió, o desapareció, en el campo de batalla, no como un mártir glorioso, sino como un rey al que nadie quiso salvar. Y eso, quizás, es lo más trágico de esta historia: no la pérdida del trono, no la conquista de ciudades, ni siquiera la desaparición del reino. Lo verdaderamente desgarrador es el silencio que rodeó su final. Porque cuando un pueblo deja morir a su rey en soledad, es porque ya no cree ni en él, ni en sí mismo. Desde ese momento, Hispania entró en un nuevo ciclo. Durante siglos, la península estuvo bajo dominio islámico. Surgieron nuevas culturas, nuevas ciudades, nuevas lenguas. Y con el tiempo, desde las montañas del norte, se comenzó a construir otro relato, el de la reconquista. Pero la sombra de Rodrigo, el rey olvidado, siguió latente. Su nombre no fue celebrado, sino sepultado. Su historia no fue cantada, sino silenciada. Y quizá, solo quizá, eso ocurrió porque recordar a Rodrigo era recordar todo lo que salió mal.
Hoy, más de 1000 años después, su historia nos lanza una advertencia que sigue siendo vigente: ningún reino sobrevive si su pueblo deja de creer en él. Ningún gobernante puede liderar si está solo. Y ninguna civilización puede resistir si sus ciudadanos prefieren el beneficio personal a la defensa del bien común. Rodrigo no fue el peor de los reyes. Fue solo el último de un linaje que se quebró desde dentro. Pergamino, si esta historia te hizo reflexionar. Campana, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque cada semana traemos relatos históricos como este, profundos, intensos, olvidados por los libros, pero que encierran verdades que siguen resonando hoy. Nos vemos en el próximo capítulo del pasado.